Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos en el 12º día de encierro y estamos pasando una crisis a nivel mundial. Los reportes son claros. A nivel mundial hay esta paralización de todo tipo de actividad y sabemos también que en un momento dado la crisis va a terminar y nosotros vamos a poder salir de este encierro. La pregunta que ha estado dando vueltas en mi cabeza tiene que ver con cuál es la provisión que necesitamos tener en los tiempos de crisis. Y la segunda pregunta es, ¿qué nos tenemos que llevar? ¿Cuál ha sido la provisión que nos ha servido en el tiempo de crisis y que nos va a servir en el tiempo en que se termine la crisis y empecemos todo de nuevo? Y hablando de esta provisión, han habido algunos chistes que vienen a través de los mensajes del teléfono sobre personas que han querido o que han comprado algunas provisiones en exceso. Una de esas es el papel higiénico, al punto de que en algunos supermercados se acabó el papel higiénico y se podía ver gente saliendo del supermercado con carros llenos de papel higiénico. Y entonces muchas bromas se hizo tratando de descubrir cuál era la intención de llevar ese producto. Pero ya metiéndonos en cosas más serias, hay un personaje del Antiguo Testamento que vivió una crisis y que estaba a punto de salir de la crisis, y es Moisés. Moisés, una vez que ha transitado por el desierto por 40 años, está cerca de entrar a la tierra prometida. Y entonces él hace una afirmación en el capítulo 33 del Éxodo. En el capítulo 15 le dice al Señor mientras conversaban con él: si es que tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y claro, esa declaración a veces la hemos podido usar como una expresión poética de una circunstancia. La hemos podido usar en aplicaciones para algunos sermones y algunas enseñanzas, pero en realidad la afirmación está cargada de una tinte emocional muy fuerte, porque si nosotros nos ponemos a pensar en el día en que a nosotros nos liberen de este encierro, muy pocas veces vamos a poner una condición para salir. O sea, yo no salgo de este encierro si no es que... Y esa condición tiene que ser trascendente e importante en nuestra vida. Si es que nosotros analizamos la vida de Moisés, sobre todo estos 40 años en el desierto, encontramos que el desierto no fue la mejor experiencia que pudo tener, en el sentido de que estuvo lleno de preocupaciones, de dolores de cabeza, inclusive había una carga inmensa de rechazo del mismo pueblo que salió de Egipto con él. Pero no solamente era el escenario, porque el desierto es una película monótona de repetirse todos los días, y te despiertas y te levantas al siguiente día y encuentras la arena y encuentras el calor y encuentras todos estos aspectos que hacen de un ambiente monótono y cansón.
Pero no solamente fue eso, pero también fue esta inanimadversión que había entre algunos personajes del pueblo y Moisés. ¿Cuántas veces podemos leer del texto bíblico? Él reclama a Moisés: ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Que no había sepulcros donde podíamos morir en Egipto? ¿Por qué nos sacaste? Después era: ¿por qué nos das la misma comida todos los días? Y después: ¿por qué no nos das agua? Y después tantas y tantas cosas que Moisés tuvo que soportar. Y entonces para Moisés el llegar a la tierra prometida habría sido la salvación, la liberación de toda esta carga que venía cargando. Pero tenemos que aportar también diciendo que había delante del fin de la crisis, y era la tierra prometida, esa tierra que Dios había hablado a Abraham, Isaac, a Jacob, diciéndole: será una tierra que fluye leche y miel, una tierra productiva, una tierra verde, una tierra con paisajes, con ríos, y no solamente era el escenario que cambiaba, pero era todo, porque ahí estaba la provisión abundante, ¿no es cierto? Pasar de la escasez a la abundancia, pasar de lo aburrido del desierto a los preciosos valles del Negev y de toda esa tierra, a encontrarse con gente y encontrarse con una tierra que ya estaba produciendo y que iba a ser entregado para ellos. Entonces, la promesa de Dios delante de Moisés era algo maravilloso, y sin embargo Moisés sigue diciéndole al Señor: oye, si es que tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no nos saques de aquí. Y entonces ahí descubrimos qué es lo que Moisés atesoraba tanto, que si es que esa condición no se cumplía, él no iba a salir. Y es la presencia de Dios. Ahora, nosotros tenemos que diferenciar el concepto de presencia. Teológicamente hemos escuchado el concepto de omnipresencia de Dios, que significa que Dios está en todas partes. Para ilustrar, el salmista dice: ¿a dónde huiré yo de tu presencia? Si subo a los montes, ahí estás tú. Si bajo y a las profundidades del mar, ahí estás tú. A lo ancho, a lo profundo, ahí estás tú. No hay dónde esconderse de la omnipresencia de Dios. Y entonces no era de esa omnipresencia de la que estaba hablando Moisés, porque de cierto él sabía que a donde vaya, la omnipresencia de Dios debe estar ahí. No, Moisés estaba hablando de la presencia manifiesta de Dios. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que poner mucha atención, porque la presencia manifiesta de Dios es la que hace que Moisés pueda sobrellevar de una manera excelente los 40 años en el desierto. Hace que Moisés mantenga el liderazgo porque estaba apoyado por el Señor. Hace de la intimidad con Dios algo continuo y cotidiano. Y el versículo 11 del mismo capítulo 33 dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés como se habla con un compañero. Moisés entonces tenía esta presencia manifiesta de Dios junto a él, sobre él, de forma continua, permanente, ¿no? Cuando Dios le pide a Moisés que construya el tabernáculo, lo que le estaba diciendo es: yo anhelo tener una habitación contigo y con mi pueblo. Y no solamente eso, sino que también acompañaba a la presencia de Dios a través de la nube en la mañana, del fuego en la noche, y eso también es una cosa que debemos considerar. Pero entonces, ¿qué es la presencia manifiesta de Dios? Y la presencia manifiesta de Dios es aquella presencia de Dios que es susceptible para el ser humano que lo pueda percibir. O sea,
La presencia de Dios manifiesta es la que el ser humano percibe, porque caso contrario, el ser humano no podría percibir. Si es que Dios no quisiera hacer su presencia manifiesta, el ser humano sería incapaz de percibirla. Y entonces esta presencia manifiesta de Dios, que es la que atesoraba Moisés, en la cual Dios se presentaba a él y era su consuelo, era el que le escuchaba, era el que le aconsejaba y es el que le sostenía día a día en su mano, en sus brazos poderosos. Y esta es entonces la condición que Moisés pone para salir de la crisis, ¿no es cierto? En la crisis tú has estado conmigo. Y si yo voy a cualquier lugar que vaya, decía Moisés, no importa si es la tierra que fluye leche y miel, allá quiero que tu presencia esté conmigo. Porque Moisés sabía que en el otro lado del Jordán, en la tierra prometida, iba a haber muchas cosas que iban a ayudarle a Moisés a olvidarse de Dios, como sucedió con el pueblo judío, como sucedió con el pueblo de Israel, que una vez que llegó a la tierra prometida, se olvidaron de Dios. Moisés no quería que eso suceda con él. Y entonces podemos llegar a esta conclusión y necesariamente tenemos que hacer una aplicación para nuestras vidas. Estamos en crisis y la pregunta es, en esta crisis, ¿tienes tú o has estado cultivando tú esa presencia manifiesta de Dios? ¿Has estado hablando con Él? Ahora, ¿qué es o quién es la presencia manifiesta de Dios? Y es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús habla con sus discípulos, dice, me conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, mi Padre va a mandar a otro Consolador, a otro de la misma categoría de Jesucristo. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. En esencia, ambos son Dios. Y entonces, la presencia manifiesta de Dios es del Espíritu Santo, de Dios en nuestras vidas. Y Él es el que se manifiesta como amigo, como consejero. Y entonces, en la crisis es donde al parecer mejor opciones tenemos de cultivar esa presencia manifiesta de Dios, porque está claro, estamos encerrados, no tenemos tantas tareas como el día cotidiano cuando no lo estamos, y han sido días y van a ser semanas, y entonces esa es la oportunidad que tú y yo tenemos de cultivar la presencia manifiesta de Dios. Pronto se terminará la crisis y pronto vamos a salir a una nueva experiencia, tal vez encontrar la libertad y la provisión de Dios, pero en esa experiencia es también donde se hace trascendente que nosotros hayamos cultivado la presencia de Dios y que sea entonces esa provisión de Dios la que nosotros busquemos en la crisis y nos llevemos de la crisis. Tal vez un poco más adelante vamos a encontrar otra crisis. Y si nosotros no llevamos la presencia de Dios con nosotros, esa crisis se puede tornar todavía más dura que la que estamos enfrentando ahora. ¿Cuál es mi consejo? Busca un lugar, busca un tiempo, enciérrate y empieza a clamar porque esa presencia manifiesta de Dios se haga manifiesta en tu vida, delante de ti, en tus ojos, en tus oídos, en tus sentidos. Esa presencia manifiesta de Dios, de la cual no quiso desprenderse Moisés, es la que tú y yo necesitamos para seguir. Te mando un saludo de despedida.